En un escenario fracturado, desconfiado, saturado de moralismo, emergió Trump, no como un político tradicional, sino como un arma cultural. Ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy nos asalta una pregunta que queremos compartir con todos ustedes en este episodio. ¿Ganó Donald Trump o el cansancio de la cultura woke? Hola Laura. Hola Carlos. Sí, llevamos días pensando o meses pensando en esta pregunta y pues vale la pena recordar que en 2016 Donald Trump sorprendió al mundo, un magnate multimillonario, estrella de un reality show sin experiencia política, un outsider que se convirtió en presidente nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Pero lo que puede parecer más sorprendente es que no solo ganó en 2016, sino que volvió a hacerlo en 2024, 8 años después, con varios fallos judiciales en su contra y una creciente imagen negativa. Como decías al principio, Laura, a año y medio de la victoria de Donald Trump sobre la ex vicepresidente Kamala Harris, ya con un poco más de distancia sobre lo que sucedió y con varias peleas con sus más cercanos simpatizantes como el magnate Elon Musk o la prestigiosa Universidad de Harvard, nos preguntamos en Cerebro y Marca, ¿Trump ganó por sus propuestas concretas o porque canalizó el malestar profundo de millones de personas agotadas del discurso políticamente correcto? Vale la pena entender ese discurso políticamente correcto que hemos denominado como esa cultura woke. Y la palabra woke viene del inglés afroamericano stay woke o mantente despierto. Originalmente era un llamado a estar alerta frente a las injusticias raciales, de equidad y de derechos de grupos minoritarios como raza, género u orientación sexual. Surgió como una forma de activismo social para combatir la discriminación y promover la igualdad, pero ha evolucionado para ser utilizado en debates políticos y culturales, a veces con connotaciones negativas. ¿En qué consiste hoy la cultura woke? Básicamente en la defensa activa de los derechos de minorías, en el uso del lenguaje inclusivo, en la denuncia de estructuras opresoras y en la cancelación de figuras consideradas ofensivas. Cancelación que ha incluido, por ejemplo, la solicitud para que se eliminen ciertos libros de las bibliotecas públicas y universitarias o incluso para que se editen películas que fueron hechas a principios del siglo XX y que algunos exponentes de la cultura woke han considerado como lesivas para los intereses de la comunidad. Increíble, lo que empezó como justicia social se percibió para muchos como una imposición ideológica, un nuevo dogma moral que parece volverse igualmente discriminatorio, privilegiando los derechos de las minorías sobre los derechos de las mayorías. Y aquí hay un punto de inflexión, Laura, y es la llamada cultura de la cancelación, donde muchas personas son públicamente castigadas por opiniones que divergen del concepto woke. Muchos profesores de reconocidas universidades, no solo en Estados Unidos, también en Europa, han sido víctimas de esta cultura de la cancelación en las que sus cátedras terminan echadas de lado por no obedecer a la ahora discurso hegemónico, bien paradójico, de la llamada cultura woke. Entonces, para volver a nuestra pregunta que nos convoca hoy y entender el éxito electoral de Donald Trump, hay que mirar más allá del candidato y entrar en el clima cultural y social que lo hizo posible. 2016 no fue un año más, fue un punto de ebullición de una serie de tensiones acumuladas por años. Miremos algunas cifras en ese 2016 y ahora pasamos al 2024. En el 2014, la distancia ideológica entre demócratas y republicanos era la mayor registrada desde 1994. Solo el 17%
de los estadounidenses decían confiar en el gobierno federal. Además, la sociedad estadounidense comenzó a mostrarse partida en dos, una parte urbana, progresista, conectada con el mundo global, y otra parte rural, conservadora, desconectada de los centros de poder y considerada excluida. También había un rechazo a las élites, un cansancio transversal hacia las élites políticas, económicas y mediáticas. La crisis financiera del 2008, los bancos fueron rescatados, pero millones de ciudadanos perdieron sus casas. Una desigualdad en aumento, mientras Silicon Valley y Wall Street crecían, la clase media se achicaba y Washington parecía como una casta intocable. Sí, se percibía como una casta intocable y parte de esa casta era Hillary Clinton. Bueno, y también vuelve entonces nuevamente con Joe Biden y Kamala Harris. Pues recordemos que Joe Biden había sido senador, luego vicepresidente de Barack Obama. Y en el caso de Kamala Harris, la campaña de Trump hábilmente comenzó a etiquetarla como la representante de esa cultura. No olvidemos muchos de los tweets de Elon Musk en su red X, donde mostraba a Kamala Harris con discursos totalmente del lado de la cultura de la cancelación y de lo que llamamos en este episodio la cultura woke. Eso hizo que muchas de las personas que se sentían fatigadas, cansadas de tener, por ejemplo, que calcular la huella de carbono por cada hamburguesa o paquete de papas fritas que se estaba comiendo, o viéndose en situaciones supremamente incómodas por no saber cómo hablar en la escuela o en la universidad para no ser considerados unos heteropatriarcales o unas personas desconocedores de la inclusión, pues terminó por agotar a una parte significativa de la población que, a pesar de que no reconocía abiertamente que votaría por un candidato como Donald Trump. En este contexto, entonces, encontramos lo que en marketing político se llama como el votante silencioso, que son personas que no compartían ese discurso progresista y tenían miedo de expresarse y ser juzgados. Entonces encontramos expresiones como: no puedo decir que estoy en contra del matrimonio igualitario sin que me llamen homófobo, no puedo cuestionar el aborto sin que me digan que odio a las mujeres, ya no se puede hablar sin que te quieran cancelar. Ese votante silencioso pero indignado no aparecía claramente en las encuestas que días antes de las elecciones en el 2024 mostraban una pelea muy reñida por esos estados pivote o estados bisagra, que al final terminó ganando en todos Donald Trump. Pero aquí hay una cosa muy importante en marketing político, y es que el silencio no siempre es apatía. A veces es rabia contenida que termina explotando en las urnas. Y eso fue lo que vimos el año pasado en las elecciones de Estados Unidos. Claro, entonces Trump no ganó a pesar de su incorrección política, sino que ganó gracias a ella. Lo que muchos analistas no supieron leer en 2016 fue que la incorrección política de Trump no era un defecto, sino que era su producto. Trump fue el primer candidato que convirtió su incorrección política en un valor simbólico. Cada vez que rompía una regla del discurso público, sus seguidores no lo castigaban, lo premiaban. Por ejemplo, cuando llamó a los inmigrantes mexicanos violadores en su discurso de lanzamiento, lo que esperábamos era una caída en las encuestas, pero pasó absolutamente lo contrario y subió. Y aquí hay un par de claves psicológicas, Laura, muy importantes para entender este fenómeno. Lo primero es que en tiempos de desconfianza, la autenticidad es más valorada que la corrección. Es decir, ser auténtico es algo más valioso para un candidato que ser un candidato con un discurso correcto, con un discurso estable. Y lo segundo es que el estilo de Trump generaba disonancia positiva. Era caótico, pero se sentía real. Es decir, se veía, y sigue siendo ahora en su gobierno, como un personaje que toma decisiones no planificadas, pero eso terminaba conectándolo con la mayoría de la ciudadanía porque no lo veía como un político tradicional, sino como una persona común y corriente, millonaria,
pero común y corriente en la expresión de sus emociones. Entonces Trump lo que hizo fue usar una estrategia de comunicación disruptiva, rompiendo todas las reglas del marketing político tradicional. Lo que tradicionalmente son los discursos estructurados y medidos, pues Trump hacía improvisación agresiva, mientras tradicionalmente en el marketing político hablamos de cuidar la imagen, evitar la polarización. Trump hacía ataques directos, usaba memes, abrazó la división como una alternativa, habló a la gente como una masa emocional. A propósito de lo que estamos viendo en la campaña electoral a la presidencia de Colombia en 2026, que ya comienza a asomarse desde 2025 con frases como romper el sistema o resetear la política. En el caso de Trump lo que vendía no era un programa de gobierno, era una postura frente al sistema, una postura justamente antisistema, como estamos viendo en tantos candidatos por estos días. Sí, entonces, que también lo vemos mucho en varios precandidatos que están emergiendo en Colombia. Trump logró posicionarse como un outsider con narrativas como soy rico, entonces no necesito robar, no soy político, no le debo favores a nadie, no me callo porque no tengo jefes. Y estos candidatos se presentan en toda Latinoamérica. No es gratuito el triunfo de Javier Milei en Argentina o el triunfo y la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, que también de alguna forma mostraban un hartazgo de la mayoría de la población por el sistema político tradicional. Entonces, encarnar esta idea, esta narrativa de romper el sistema, de ser antisistema, resultó siendo tremendamente efectiva, como en el caso de Donald Trump. Entonces Donald Trump lo que su marca proyecta es provocación y recompensa. Trump no fue solo un candidato, fue una marca cultural y sigue siendo una marca cultural que tiene la provocación como estrategia, construir un muro, drenar un pantano, todo el tema de las noticias falsas, esas frases de limpiar nuestra sangre, no son solo eslóganes, son disparadores emocionales que funcionaban como identificadores triviales. Y esta evidencia del discurso de rechazo a la cultura woke ya había comenzado a aparecer, por ejemplo, en las encuestas, incluso en los chistes callejeros. Veamos un poco lo de las encuestas, los datos duros sobre el rechazo a la cultura de la cancelación y a la cultura woke. El 64% de los estadounidenses dijo que la cultura de la cancelación era una amenaza para la libertad de expresión. Estos son datos del año 2021. Solo el 36%, Laura, dijo estar a favor de esta práctica como una forma de corrección social. De hecho, hay una encuesta de The Morning Consult en el año 2022 que dice que solo el 27% de los adultos jóvenes, es decir, entre 18 y 34 años, afirmó tener una opinión muy favorable sobre el movimiento woke, a pesar de que naciera como un movimiento que reivindicaba los derechos sociales. Y el 44% considera que la corrección política ha ido demasiado lejos y tal vez ese sea uno de los factores fundamentales para explicar la victoria de Donald Trump. Para muchos, la cultura woke ha ido demasiado lejos. Sí, el discurso políticamente correcto ha pasado de ser una bandera de justicia a percibirse para muchos como una camisa de fuerza. Los medios de entretenimiento suelen funcionar como esos síntomas adelantados del cambio del clima social y pues no fueron ajenos a este fenómeno y el humor ha estado diciendo lo que muchos piensan pero que no se atreven. Ya lo mencionábamos hace un momento, el chiste. Es decir, los humoristas están diciendo lo que muchos piensan o comenzaron a decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. Incluso el psicoanálisis, ¿no? Lo ejemplifica a través del disfraz. Dice que el chiste es una forma en la que esa realidad
que nos agobia, que nos atormenta, puede emerger disfrazada a través de un salto lógico, que es lo que representa el humor. De tal forma que el humor baja las defensas y permite que ese mensaje, que para muchas personas es difícil de expresar públicamente, pueda mostrarse. Y fue lo que comenzamos a ver también hace años en muchos humoristas en Estados Unidos, donde la cultura woke empezó a ser objeto de burla, lo que ya representaba entonces un síntoma de lo que íbamos a ver en las elecciones de Donald Trump, tanto en el año 2016 como ahora en el año 2024. Carlos, entonces volvemos a la pregunta que nos convoca. ¿Ganó Trump de nuevo en el 2024 o perdió la izquierda por no leer el momento cultural? Donald Trump ganó en el 2024, claro, pero ¿realmente ganó por mérito, por sus propuestas, por su plan de gobierno? ¿O lo hizo porque la otra opción, o sea, el progresismo, se desconectó de las emociones del votante promedio y se refugió en una supuesta superioridad moral que terminó alejándolos de los votantes reales? Claro, y eso descalificaba a buena parte de la población estadounidense. Los blancos rurales, como estábamos hablando ahora de las zonas rurales en Estados Unidos, eran considerados bajo esta cultura, tal vez equivocadamente, pero era la idea que tenía la gente, como ignorantes, o los cristianos y los católicos como retrógrados, o los obreros sin educación universitaria como parte del problema. Incluso los hispanos terminaron votando por Trump a pesar de sus amenazas sobre la inmigración, porque muchos de ellos ya tenían su ciudadanía, ya habían logrado acceder a la ciudadanía. Y en ese caso, pues lo que querían es que se cerrara la puerta para evitar que hubieran, de alguna forma, y en términos de mercado, nuevos competidores de mano de obra barata. En el análisis político que se ha realizado, lo que sugiere es que la izquierda en las elecciones de 2024 no logró conectar con las preocupaciones culturales y económicas de amplios sectores de la población. Trump, en cambio, aumentó su apoyo entre votantes latinos y afroamericanos, especialmente hombres jóvenes, y logró una ventaja significativa entre los votantes masculinos en general. Además, su campaña se benefició de una creciente desconfianza hacia las élites políticas y mediáticas. Por lo tanto, podemos decir, aunque Trump ganó las elecciones, también es cierto que la izquierda perdió terreno por no leer adecuadamente el momento cultural y las preocupaciones de amplios sectores de la sociedad estadounidense. Repasemos el eslogan de Kamala Harris en el 2024. For the people, para la gente. En cambio, el de Trump volvía a ser Make America Great Again, una promesa emocional usada desde esa campaña anterior. Resultado, uno era inclusivo pero abstracto, el de Kamala Harris, mientras que el otro era concreto y emocional, el de Donald Trump. El electorado, Laura, no siempre quiere precisión técnica milimétrica, quiere que alguien nombre su dolor, su malestar. Y eso fue lo que hizo la campaña de Donald Trump. Sí, y eso lo hemos hablado también, Carlos, en otros episodios de este podcast, y es que los votantes no votan con un cuadro de Excel de pros, contras y cifras. Votan desde la emoción y desde su realidad y desde la autenticidad. Así es. Otra de las cosas importantes es que las campañas necesitan una lectura emocional del momento que no estuvo del lado del Partido Demócrata, además de los cientos de dificultades que enfrentó, por ejemplo, con Joe Biden como candidato y sus problemas de salud. Y recordemos aquel debate televisado terrible en el que la mayoría de los demócratas entró en pánico porque se veía a Joe Biden perdido, abstraído, sin capacidad de contrarrestar las bravuconadas que aparecían de Donald Trump en la televisión. Hay que tener en cuenta también, Carlos, que en las campañas políticas el exceso de moralismo aleja. Y cuando una campaña se presenta como moralmente superior, corre el riesgo de alinear el votante promedio que no se ve reflejado, reducir la conversación pública a buenos versus malos
y crear la sensación de no pertenencia entre los sectores populares. Entonces el votante no quiere sentirse educado, sino sentirse escuchado. Quiere sentirse identificado. ¿Qué tienen, por ejemplo, en común desde el marketing Trump, Bolsonaro, Milei o Bukele? Y es que no hablan como políticos tradicionales, usan un lenguaje directo, incluso a veces vulgar, pero entendible. Y apelan a la provocación, a la espontaneidad, incluso al humor, por las razones que ya estábamos mencionando anteriormente. El político tradicional quiere parecer preparado. El político exitoso hoy quiere parecer real, quiere parecer una persona de verdad. Una de las claves del éxito de estos líderes que mencionabas ha sido construir una narrativa donde el enemigo no es solo el otro partido, sino la corrección política, la élite cultural, los medios, la burocracia. Esto genera un marco emocional más amplio donde el votante siente que pelea por algo más que una elección, pelea por una forma de vida. Y vayamos a algunos ejemplos del mismo fenómeno en Iberoamérica. Javier Milei en Argentina, el economista que gritaba contra la casta política y hoy lo sigue haciendo como presidente de la República. O Jair Bolsonaro en Brasil, el outsider militar que desafió al PT y a Lula. A pesar de que Lula sea el presidente, Jair Bolsonaro tuvo un impacto supremamente significativo a través de la conexión de las emociones en la campaña en que quedó de presidente. Y no podemos dejar por fuera de esta lista a Nayib Bukele de El Salvador, quien de influencer pasó a presidente, con una narrativa de combate a las pandillas, orden y mano dura, anticorrupción, antiélite y contribución de la imagen casi mesiánica, el joven cool y fuerte. O ahora Santiago Abascal de Vox en España, como una reacción dura al progresismo cultural. Sus discursos son un ejemplo patente de esta reacción a la cultura de la cancelación. Esto nos lleva a una pregunta, Laura, y es que hay una ola sobre la reacción a esta cultura de la cancelación, sobre el combate a la cultura woke, o es solamente un síntoma. Lo que vemos no parece ser una coincidencia, se está repitiendo en tantas latitudes que no pareciera ser un fenómeno aislado, más bien pareciera realmente una ola global que responde a la fatiga de la corrección política, a la desconfianza hacia las élites urbanas e intelectuales y a la búsqueda de autenticidad, fuerza y emoción en la política, lo cual no quiere decir que nos lleve a elegir mejores gobernantes, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, los candidatos que capturen ese malestar cultural, aunque no tengan el plan perfecto que genera adhesión emocional profunda, probablemente sean los que vayan a ser los triunfadores en las próximas elecciones. Finalicemos con estas 3 preguntas nuestro podcast del día de hoy. La primera, ¿estamos viviendo una rebelión contra la moralización forzada del discurso político? La segunda, ¿puede el progresismo reconstruir su mensaje sin parecer elitista ni dogmático? Y tercero, ¿el futuro de la política está en el centro emocional a propósito de nuestro otro episodio de Cerebro y Marca o de la conversación más que en la coherencia ideológica? ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos frente a una reacción cultural global? ¿O es solo una etapa más de un péndulo que siempre oscila entre lo nuevo y lo viejo, entre la razón y la emoción? Gracias por escucharnos hoy en Cerebro y Marca, tu podcast de marketing, psicología y comunicación. No olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que sepan cada vez que tenemos un nuevo episodio. Hasta la próxima.